Bienvenidos a Relatos de la Prehistoria. Hoy viajaremos a los orígenes más profundos de África, una tierra donde surgieron los primeros pasos de nuestra especie. En este recorrido descubrirás cómo vivían los grupos humanos iniciales, cómo se adaptaban a un mundo cambiante y qué secretos guardan los paisajes que vieron nacer a nuestros ancestros. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí transformará tu manera de ver el pasado. Nuestra historia comienza en los vastos territorios del este africano, donde hace cientos de miles de años se entremezclaban sabanas abiertas, bosques húmedos y ríos indomables. Allí, pequeños grupos de homínidos se movían siguiendo las estaciones, dependientes del ritmo de la naturaleza para sobrevivir. Sus herramientas, simples pero ingeniosas, eran fruto de la observación y la necesidad. Golpeaban piedras para obtener bordes afilados, capaces de cortar carne, abrir huesos y trabajar fibras vegetales. Estos primeros habitantes conocían bien a los animales que compartían su mundo. Elefantes primitivos, grandes hipopótamos y felinos poderosos recorrían las mismas rutas que ellos. La vida era frágil y cada día requería atención y estrategia. El fuego, aún reciente como aliado, les permitía cocinar alimentos, ahuyentar amenazas y reunirse alrededor de la luz nocturna, donde quizás surgieron las primeras historias. En este entorno hostil pero fértil, se fue desarrollando una comprensión más compleja del territorio. Los grupos comenzaron a identificar lugares seguros, fuentes constantes de agua y zonas ricas en recursos. Así, poco a poco, la experiencia acumulada se convirtió en conocimiento compartido, transmitido de generación en generación. Esta es solo la primera etapa de nuestro viaje por la prehistoria africana. Acompáñame, porque lo que viene revela cómo estos tempranos humanos dieron forma al mundo que hoy conocemos. Muy pronto exploraremos sus migraciones, sus innovaciones y los desafíos que marcaron su destino. Continuemos. En esta segunda parte continuamos nuestro viaje por la prehistoria africana, avanzando hacia un periodo en el que las comunidades humanas comenzaron a explorar nuevos horizontes. Sin repetir lo ya contado, nos adentramos ahora en los cambios climáticos que transformaron los paisajes y obligaron a nuestros ancestros a repensar su forma de vivir. Extensas zonas que antes ofrecían abundancia empezaron a volverse áridas, mientras que otras regiones se llenaban de vida tras el retroceso de grandes masas de hielo en el norte. Los grupos humanos, atentos a cada variación del entorno, desarrollaron maneras más refinadas de elegir sus rutas. Ya no se trataba solo de seguir a los animales o encontrar agua, sino de comprender patrones estacionales, anticipar sequías y aprovechar momentos de abundancia. Esta capacidad de leer la naturaleza se convirtió en una herramienta tan valiosa como sus instrumentos de piedra. Con el paso del tiempo surgieron nuevas técnicas de talla, más precisas y resistentes. Las herramientas ya no eran únicamente para cortar carne, sino para trabajar madera, procesar raíces duras y fabricar utensilios multifuncionales. A medida que estos avances se extendieron, la vida cotidiana cambió. Las jornadas se hicieron más eficientes y la cooperación entre miembros del grupo adquirió mayor importancia. A todo esto se sumó una ampliación en su dieta. La recolección de frutos, semillas y tubérculos fue adquiriendo un papel más relevante. Esta diversidad alimentaria permitió resistir épocas difíciles y favoreció el crecimiento de las comunidades. En esta etapa de transformación, la creatividad y la adaptación se volvieron claves para sobrevivir. Poco a poco, estos grupos comenzaron a aventurarse más lejos. Siguiendo ríos y bordes de bosques, hallaron nuevas fuentes de alimento y materiales útiles para sus herramientas. Estas exploraciones constantes prepararon el camino para migraciones futuras que transformarían la historia humana. Su mundo se expandía lento. Nos adentramos en un capítulo decisivo de la prehistoria africana, la aparición de comportamientos simbólicos tempranos que revelan un cambio profundo en la mente humana. Sin repetir lo anterior, exploramos cómo ciertos grupos comenzaron a usar pigmentos minerales,
especialmente ocres rojizos, con fines que apuntan a la expresión y la identidad. Estos rastros, hallados en refugios cercanos a la costa, sugieren que la imaginación empezaba a tomar forma en prácticas cotidianas. Las comunidades costeras descubrieron en el mar una fuente estable de nutrientes. Moluscos, peces y algas complementaron una dieta más compleja y estratégica. La recolección en mareas bajas requería observación y herramientas simples, como fragmentos de piedra afilada usados para abrir caparazones resistentes y obtener su valioso contenido. Mientras perfeccionaban estas actividades, crecían también las redes sociales. Bandas distintas se encontraban periódicamente para intercambiar objetos y compartir historias. Estos encuentros fortalecían la cooperación y permitían que nuevas ideas circularan con rapidez, creando un tejido cultural dinámico que se adaptaba a cada desafío. La exploración de nuevos territorios se volvió más frecuente. Algunos grupos comenzaron a internarse en zonas montañosas y bosques densos, donde aprendieron a rastrear animales ágiles y a reconocer plantas útiles para aliviar heridas y molestias comunes. Este conocimiento botánico temprano sería crucial en milenios posteriores, cuando la adaptación al entorno exigiera aún mayor ingenio. Con cada avance, la relación entre humanos y naturaleza adquiría mayor profundidad. No eran simples sobrevivientes, eran observadores atentos capaces de transformar cada experiencia en oportunidad. Este periodo marcó un punto de inflexión que preparó el camino para innovaciones futuras que exploraremos en la siguiente parte. Nos adentramos en un momento en el que las comunidades humanas empezaron a transformar la forma en que se organizaban, impulsadas por entornos cada vez más variados. Sin repetir lo previo, exploramos ahora cómo ciertos grupos que vivían cerca de lagos africanos comenzaron a construir campamentos estacionales más estables. Estos espacios, elegidos por su cercanía al agua y la abundancia de fauna, permitían planificar mejor las actividades diarias y reducir los riesgos asociados. La pesca tomó un papel importante. Redes simples hechas con fibras vegetales, junto con lanzas de punta endurecida al fuego, facilitaron la captura de peces y pequeños reptiles. Esta nueva fuente de alimento aliviaba la presión sobre la caza terrestre y ofrecía una alternativa durante los periodos en que grandes manadas migraban hacia regiones lejanas. A la vez, la observación de corrientes y ciclos reproductivos de los peces enriqueció la comprensión del entorno acuático. En estos campamentos surgieron también nuevas dinámicas sociales. Los roles comenzaron a diversificarse. Algunos miembros se especializaban en fabricar herramientas, otros en recolectar materiales y otros en rastrear animales. Esta organización flexible incrementaba la eficiencia del grupo y fomentaba una identidad compartida. La cooperación dejó de ser solo una necesidad y se volvió un rasgo cultural. Los paisajes lacustres ofrecieron, además, nuevos materiales para trabajar. Conchas grandes se transformaban en recipientes improvisados, mientras que ciertas arcillas presentes en las orillas se moldeaban para producir pequeñas figuras y objetos que quizá tenían un valor simbólico o ritual. Estos experimentos tempranos anunciaban un futuro en el que la creatividad material jugaría un papel decisivo. Las comunidades no solo sobrevivían, estaban aprendiendo a diseñar su mundo. Avanzamos hacia un periodo en el que los grupos humanos comenzaron a dominar técnicas que cambiaron su relación con los animales y con el propio territorio. Sin repetir lo anterior, nos centramos ahora en el perfeccionamiento de la caza coordinada, un avance que transformó la capacidad de obtener alimento de manera más segura y predecible. Las bandas aprendieron a leer huellas, analizar rutas de escape y anticiparse al comportamiento de presas rápidas como antílopes o gacelas. Para lograrlo, desarrollaron estrategias basadas en la colaboración. Un grupo podía encargarse de espantar a los animales hacia zonas estrechas o barrancos, mientras otros esperaban en posiciones estratégicas con lanzas equilibradas para alcanzar mayor distancia. Esta sincronización requería comunicación precisa y un entendimiento profundo del terreno.
No solo crecieron como cazadores, crecieron como comunidad. Durante este periodo también ocurrió algo clave: la diversificación en el uso de materias primas. Además de la piedra, comenzaron a aprovechar huesos largos, astas y maderas más resistentes. Con ellos elaboraban puntas ligeras que permitían lanzar proyectiles con mayor rapidez. Este cambio no solo aumentó la eficacia de la caza, sino que disminuyó la exposición al peligro, pues podían atacar desde más lejos sin acercarse a animales heridos y agresivos. A medida que estas técnicas se extendieron entre distintos grupos, también lo hicieron ciertos conocimientos compartidos. Reuniones esporádicas permitían intercambiar herramientas, pigmentos raros y técnicas de fabricación. Estas conexiones entre comunidades distantes reforzaron una red cultural que se expandía con cada generación. Aprovecho este momento, ya que estamos llegando a la mitad del contenido, para decirte que si te está gustando este viaje por la prehistoria africana, en mi canal encontrarás muchos más relatos como este. Suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo. Ayudas muchísimo a que sigamos explorando estos mundos antiguos juntos. Nos sumergimos en un aspecto crucial: la expansión territorial y la diversidad biológica que enfrentaban los primeros humanos en África. Nuevos territorios significaban nuevos desafíos y oportunidades, y los grupos humanos comenzaron a desarrollar estrategias más complejas para adaptarse a distintos climas y ecosistemas. Mientras algunos se aventuraban hacia sabanas abiertas, otros exploraban densos bosques tropicales, cada uno con su fauna y flora únicas, que requerían conocimientos específicos para la supervivencia. Los homínidos empezaron a experimentar con la cooperación a gran escala. Cazar animales grandes, como búfalos o antílopes, exigía coordinación, comunicación y paciencia. La caza colectiva no solo aseguraba alimento, sino que fortalecía los lazos sociales y establecía jerarquías temporales basadas en habilidad y experiencia. Estas dinámicas sociales fueron clave para la transmisión de conocimientos complejos, desde técnicas de caza hasta el manejo de recursos vegetales. La domesticación de herramientas alcanzó un nuevo nivel de sofisticación. Más allá de tallar piedras, se aprendió a combinar materiales. Madera, piedra y hueso se unían para fabricar lanzas, arpones y utensilios que multiplicaban la eficiencia de cada tarea. Este avance transformó la vida cotidiana, haciendo más sostenibles tanto la caza como la recolección. Al mismo tiempo, la observación del entorno se volvió cada vez más detallada. Aprender los patrones migratorios de los animales o los ciclos de crecimiento de plantas comestibles exigía memoria, planificación y un sentido de previsión que sería fundamental en la evolución cultural posterior. Los grupos que lograban anticipar estas variaciones tenían mayores posibilidades de sobrevivir y prosperar. Nos adentramos en un periodo donde las prácticas culturales comenzaron a consolidarse de manera más clara, reflejando una mente humana cada vez más compleja. Sin repetir lo anterior, es importante destacar que ciertos grupos empezaron a desarrollar rituales vinculados con la muerte y el cuidado de sus miembros enfermos o heridos. Hay evidencia de que los cuerpos eran colocados en posiciones específicas, a veces acompañados de objetos, lo que indica una preocupación por el significado más allá de la simple supervivencia. Paralelamente, la construcción de refugios se volvió más sistemática. No se trataba solo de resguardarse de los elementos, sino de crear espacios seguros donde la vida social y cultural pudiera florecer. Techos improvisados con ramas y hojas eran reforzados con barro, y las estructuras circulares favorecían la convivencia y la distribución equitativa de tareas. Esta innovación mostró una comprensión temprana de la ingeniería aplicada al bienestar colectivo. El desarrollo de instrumentos musicales también comenzó a manifestarse. Fragmentos de hueso con perforaciones sugieren la creación de flautas primitivas, y el uso de percusión con piedras o madera pudo acompañar rituales o simplemente servir para comunicarse a distancia. La música temprana no solo entretenía, sino que fortalecía la cohesión del grupo, fomentando la cooperación y la memoria colectiva.
Además, se observa un interés creciente por la movilidad estacional planificada. Grupos que habitaban regiones de clima extremo aprendieron a anticipar lluvias, sequías y cambios de vegetación, organizando expediciones que equilibraban la explotación de recursos con la conservación de los mismos. Esta capacidad de planificación anticipada marcó una diferencia crucial frente a otros animales y consolidó la inteligencia estratégica humana. Finalmente, el contacto entre grupos distintos comenzó a dejar rastros de intercambio de ideas y objetos. Fragmentos de herramientas o pigmentos encontrados fuera de su zona de origen demuestran que la comunicación entre comunidades no solo se centraba en la supervivencia inmediata, sino la transmisión de cultura y técnicas que aumentaban las posibilidades de éxito de todos. Nos centramos en la innovación tecnológica que permitió a los primeros humanos africanos dominar nuevos entornos. Sin repetir lo dicho anteriormente, es importante destacar que algunos grupos comenzaron a desarrollar técnicas de talla más especializadas, conocidas como la industria lítica avanzada. No se trataba solo de cortar o raspar, sino de crear hojas delgadas, puntiagudas y afiladas con formas estandarizadas, capaces de cumplir funciones específicas según la necesidad: caza, procesamiento de alimentos o trabajo de madera. El uso de fibras vegetales también se expandió. Hilos trenzados permitían construir redes para cazar peces o aves, y cuerdas rudimentarias servían para transportar cargas o asegurar herramientas y refugios. Este aprovechamiento de materiales blandos, combinado con la piedra y el hueso, aumentó significativamente la eficiencia en la vida diaria. Mientras tanto, la experimentación con pigmentos continuó, pero de manera más simbólica y sistemática. No solo se aplicaban ocres en cuerpos o paredes, sino que comenzaron a elaborarse patrones que podrían haber representado clan, identidad o incluso registros de sucesos importantes. Esto evidencia una mente capaz de conceptualizar signos y comunicarlos colectivamente. El entorno también fue moldeado de manera estratégica. Algunos grupos utilizaban el fuego no solo para cocinar o protegerse, sino para manipular el paisaje, controlar pastizales, atraer animales hacia zonas específicas y limpiar áreas de vegetación densa. Esta interacción deliberada con el medio natural refleja un nivel de planificación y observación avanzada. Además, las primeras rutas de migración se volvieron más estructuradas. Grupos que antes se movían de manera casi aleatoria comenzaron a establecer corredores de tránsito confiables, basados en conocimiento detallado de fuentes de agua, refugios seguros y recursos estacionales. Este tipo de movilidad organizada preparó el camino para migraciones posteriores que expandirían a la especie humana más allá de África. Nos adentramos en la dimensión social y simbólica de los primeros humanos africanos que aún no habíamos explorado. Sin repetir lo anterior, observamos que ciertos grupos comenzaron a diferenciar claramente roles dentro de sus comunidades, no solo en tareas de subsistencia, sino también en actividades culturales y rituales. Algunos miembros se especializaban en tallar o preparar pigmentos, mientras otros se dedicaban a custodiar conocimientos sobre plantas medicinales o rutas de migración de animales. Esta especialización temprana sentó las bases de sociedades más complejas. La creatividad también se manifestó en la fabricación de adornos personales. Conchas perforadas, dientes de animales y fragmentos de piedra eran convertidos en collares, brazaletes y amuletos, probablemente usados para señalizar pertenencia a un grupo o transmitir información sobre la identidad individual. Este tipo de objetos no eran meramente decorativos, representaban la construcción de símbolos y significados compartidos. El lenguaje y la comunicación comenzaron a sofisticarse. Aunque aún no contamos con evidencia directa de palabras, se cree que gestos, señales y sonidos específicos servían para coordinar la caza, advertir peligros y transmitir conocimiento sobre el entorno. Estas formas de comunicación aumentaban la eficiencia del grupo y fomentaban la cohesión social. En paralelo, la experimentación con el fuego avanzó. No solo se encendía para iluminar y cocinar,
sino que empezó a utilizarse para procesar alimentos de manera más compleja, asar raíces duras, ablandar carnes y potenciar nutrientes. El fuego se convirtió en un aliado estratégico que transformó la dieta y la salud de los grupos humanos. La interacción entre grupos distantes dio lugar a un incipiente intercambio de ideas y objetos. Herramientas de piedra o pigmentos encontrados lejos de su origen demuestran que ya existían redes de contacto que fomentaban innovación y adaptación. Esta colaboración temprana contribuyó a un desarrollo cultural acelerado, preparando el camino para sociedades aún más complejas. Exploramos la relación de los primeros humanos africanos con los ecosistemas cambiantes y cómo la observación detallada del entorno permitió innovaciones que aún no habíamos mencionado. A medida que los climas fluctuaban y los ríos cambiaban de curso, algunos grupos aprendieron a construir refugios móviles que podían trasladarse rápidamente según la disponibilidad de recursos. Estas estructuras ligeras estaban diseñadas para proteger de lluvias intensas, calor extremo y depredadores, reflejando un ingenio adaptativo notable. La dieta también se diversificó de formas inéditas. Se empezó a aprovechar la fermentación natural de ciertos frutos y raíces, probablemente de manera accidental al almacenar alimentos, lo que permitió conservar nutrientes durante periodos de escasez. Además, se descubrió que algunas plantas podían usarse para aliviar dolencias o heridas leves, indicando un conocimiento incipiente de farmacología natural. La caza colectiva adquirió matices más estratégicos. En lugar de perseguir presas de manera directa, los grupos aprendieron a conducir animales hacia zonas estrechas, trampas naturales o barrancos, reduciendo riesgos y aumentando la eficiencia. Estas tácticas requerían planificación, comunicación avanzada y memoria de paisajes, habilidades cognitivas que fortalecieron la supervivencia del grupo. Otro avance notable fue la creación de marcadores del territorio. Se tallaban piedras o se colocaban objetos en lugares estratégicos para señalizar rutas, fuentes de agua o zonas de peligro, funcionando como mapas rudimentarios que facilitaban la orientación y el movimiento seguro a través de extensos territorios. Por último, comenzaron a surgir formas de organización social más complejas basadas en el respeto a ciertos individuos con experiencia o habilidades destacadas. Esto incluía líderes temporales en la caza o custodios de conocimientos específicos sobre plantas y animales. Este reconocimiento de competencias individuales consolidó la cooperación y preparó a las comunidades para innovaciones futuras aún más sofisticadas. Nos enfocamos en los primeros indicios de expresión simbólica y registro de información que no hemos tratado antes. Algunos grupos comenzaron a usar grabados en piedras y fragmentos óseos para representar animales, trayectorias de caza o eventos importantes de la vida cotidiana. Estos símbolos podrían haber servido como una forma de memoria colectiva, permitiendo transmitir información compleja sin depender únicamente de la comunicación oral. La experimentación con la pigmentación alcanzó un nuevo nivel. Más allá del rojo y el ocre, surgieron mezclas que producían tonos amarillos y marrones, utilizados no solo en decoración corporal, sino también para marcar territorios o señalizar rutas seguras. Esta práctica revela un pensamiento abstracto y la capacidad de planificar la utilización de recursos de manera intencional. Las primeras formas de transporte de carga empezaron a aparecer. Ramitas trenzadas, pieles de animales y tejidos vegetales se usaban para trasladar alimentos, herramientas o agua durante desplazamientos largos. Esta innovación permitió explorar regiones más lejanas sin depender de la recolección inmediata, aumentando la resiliencia de los grupos frente a cambios climáticos y escasez temporal de recursos. La interacción con depredadores también se transformó. Los humanos comenzaron a observar los hábitos de leones, hienas y cocodrilos para anticipar movimientos, seleccionar momentos seguros para cazar y proteger a los miembros más vulnerables del grupo. Este aprendizaje a través de la observación sistemática marcó un salto cognitivo importante. La cohesión del grupo se reforzó mediante rituales colectivos, probablemente asociados con la caza exitosa,
la protección del grupo o la llegada de nuevas estaciones. Estos actos fortalecían la identidad compartida y consolidaban la cooperación, asegurando que el conocimiento y las habilidades se mantuvieran dentro de la comunidad, preparando a la humanidad para desarrollos aún más complejos en el futuro. Nos adentramos en la innovación tecnológica y estratégica que aún no hemos explorado. Algunos grupos comenzaron a desarrollar sistemas de almacenamiento primitivo de alimentos. Excavaban hoyos en la tierra, protegidos con piedras o vegetación, donde se conservaban tubérculos, raíces y frutos secos. Este método permitía asegurar reservas durante temporadas de escasez y facilitaba desplazamientos más largos sin depender de la recolección diaria. La domesticación de ciertos animales no se refiere a la crianza completa, pero sí a la coexistencia con especies selectas que ofrecían ventajas. Por ejemplo, algunas aves se utilizaban para detectar peligros o como indicadoras de cambios en el clima, mientras que pequeños mamíferos podían aportar carne y piel sin interferir con la movilidad del grupo. Los métodos de caza se volvieron más variados y sofisticados. Aparte de conducir presas hacia barrancos o trampas naturales, los grupos empezaron a fabricar señuelos rudimentarios, imitando sonidos de animales o empleando elementos reflectantes para atraer a la presa hacia posiciones estratégicas. Esta creatividad demuestra un entendimiento avanzado de comportamiento animal y planificación anticipada. Las técnicas de tratamiento de alimentos también evolucionaron. La exposición controlada al fuego permitía ahumar carnes para conservarlas, ablandar raíces fibrosas y hasta modificar el sabor, lo que implicaba experimentación y observación sistemática de resultados. La cooperación entre grupos comenzó a organizarse más allá de encuentros fortuitos. Se establecieron zonas de intercambio donde se compartían herramientas especializadas, pigmentos o alimentos en exceso. Este sistema primitivo de comercio fomentaba relaciones de confianza y ampliaba las posibilidades de innovación, sentando las bases para una red cultural cada vez más extensa y compleja. Exploramos la dimensión artística y cognitiva que no habíamos abordado. Algunos grupos comenzaron a crear representaciones tridimensionales a pequeña escala utilizando arcilla, hueso o madera. Estas figuras representaban animales, objetos de la vida cotidiana o seres humanos, y podrían haber servido tanto como herramientas educativas para los jóvenes como para prácticas rituales o simbólicas. La capacidad de reproducir formas con precisión refleja un pensamiento abstracto cada vez más desarrollado. La gestión del agua se volvió un aspecto crucial. Algunos grupos construyeron pequeños canales o sistemas de desviación de arroyos temporales para abastecer sus campamentos durante temporadas de sequía, lo que demuestra un entendimiento temprano de ingeniería y planificación ambiental. Esta práctica aumentaba la seguridad alimentaria y permitía asentamientos más estables en zonas antes consideradas marginales. El conocimiento sobre la flora se especializó aún más. Los humanos aprendieron a identificar plantas con propiedades nutritivas específicas, técnicas de cocción que eliminaban toxinas y especies útiles para fabricar fibras, cuerdas o pigmentos. Esta relación detallada con el entorno vegetal implicaba observación constante y transmisión precisa de saberes entre generaciones. También se empezaron a desarrollar estrategias de defensa frente a depredadores y tribus rivales. Barreras naturales, posiciones elevadas para vigilancia y el uso del fuego como disuasivo reflejan un pensamiento táctico que combinaba conocimiento del terreno y conducta animal. Surgen indicios de juegos y entretenimiento estructurado. Objetos pequeños, probablemente utilizados como piezas de juegos, sugieren que los primeros humanos comprendían la importancia del ocio para la socialización, la enseñanza de habilidades y la cohesión del grupo. Estos elementos, aunque aparentemente simples, fueron clave para el desarrollo de culturas más complejas. Nos centramos en la expansión de los primeros humanos hacia entornos extremos y cómo esto fomentó innovaciones únicas que aún no habíamos mencionado. Algunos grupos comenzaron a explorar regiones semiáridas y desérticas,
adaptando su movilidad y estrategia de supervivencia a la escasez de agua y alimento. Aprendieron a localizar oasis temporales, a recolectar agua de raíces y a identificar pozos naturales escondidos bajo la arena, conocimientos que requerían memoria espacial avanzada y observación sistemática. El transporte de recursos evolucionó hacia métodos más eficientes. Se empezaron a fabricar contenedores de corteza de árbol y piel de animales, permitiendo almacenar agua y transportar alimentos sin deterioro durante largos desplazamientos. Esta innovación aumentó la autonomía de los grupos y les permitió recorrer territorios más extensos con seguridad. La caza en estos entornos exigía tácticas especializadas. Los humanos aprendieron a rastrear animales adaptados a climas secos, aprovechando su conocimiento de patrones migratorios y fuentes de agua. La coordinación en grupo, el uso de señuelos y la construcción de trampas rudimentarias mostraban una inteligencia práctica y flexible, capaz de adaptarse a condiciones adversas. Además, comenzaron a desarrollarse formas tempranas de planificación estacional. Las comunidades ajustaban su ubicación según la disponibilidad de recursos, alternando campamentos en zonas elevadas durante la estación seca y regresando a valles más fértiles cuando las lluvias permitían un acceso abundante a flora y fauna. Surge la evidencia de rituales relacionados con fenómenos naturales, como tormentas o cambios de estación. Estos actos reflejan un intento de comprender y vincular la vida cotidiana con ciclos ambientales, fortaleciendo la cohesión del grupo y reforzando la transmisión de conocimiento de generación en generación. Nos enfocamos en los primeros indicios de interacción simbólica compleja y estrategias de aprendizaje colectivo que no habíamos mencionado antes. Algunos grupos comenzaron a crear mapas rudimentarios en la arena o sobre cortezas, utilizando marcas para indicar rutas de caza, fuentes de agua o zonas de peligro. Estos registros visuales sugieren una comprensión del espacio y la capacidad de planificar desplazamientos con antelación. Se observan avances en la fabricación de instrumentos de percusión más elaborados, posiblemente usados para coordinar movimientos durante la caza o para acompañar ceremonias. El uso de ritmos y secuencias específicas podía fortalecer la memoria colectiva y transmitir conocimientos complejos sin depender únicamente del lenguaje hablado. La experimentación con conservas naturales de alimentos avanzó. Algunas comunidades aprendieron a secar frutas y carnes al sol o ahumarlas de manera más controlada, prolongando su durabilidad y permitiendo viajes más largos. Este desarrollo también facilitó el intercambio de alimentos entre grupos, fortaleciendo redes sociales y culturales. En entornos montañosos y boscosos, los humanos comenzaron a usar la verticalidad del paisaje a su favor. Subidas estratégicas y puntos de observación permitían vigilar la llegada de presas o la presencia de depredadores, lo que demostraba planificación, paciencia y memoria espacial avanzada. Además, se consolidaron formas de transmisión de conocimientos a los jóvenes. Juegos, simulaciones de caza y recreación de rituales servían como herramientas pedagógicas, permitiendo que habilidades complejas se aprendieran sin riesgos directos. Esta educación temprana fortaleció la cohesión del grupo y garantizó la continuidad de prácticas culturales esenciales para la supervivencia. Exploramos la interacción de los primeros humanos africanos con fenómenos naturales extremos, algo que no habíamos tratado antes. Algunos grupos desarrollaron estrategias para enfrentar inundaciones, tormentas intensas y sequías prolongadas. Aprendieron a construir refugios resistentes, elevar sus campamentos sobre terrazas naturales y recolectar agua de manera preventiva, asegurando supervivencia durante periodos críticos. La observación del clima se volvió sistemática. Se estudiaban patrones de nubes, vientos y comportamiento animal para predecir lluvias o sequías, lo que permitía planificar expediciones y gestionar mejor los recursos. Este tipo de anticipación requería memoria detallada y la capacidad de transmitir experiencias acumuladas entre generaciones. Surgen también los primeros indicios de señalización del territorio mediante marcas naturales,
como apilamientos de piedras o ramas dispuestas de manera deliberada. Estas señales no solo ayudaban en la orientación, sino que también podían advertir sobre la presencia de depredadores o de otros grupos, funcionando como un sistema de comunicación silenciosa entre comunidades. La tecnología de armas y herramientas se diversificó aún más. Aparecen puntas de lanza más ligeras y afiladas, arpones para caza de animales acuáticos y cuchillos especializados en cortar fibras vegetales resistentes. La combinación de distintos materiales, como hueso, madera y piedra, permitió diseñar instrumentos más duraderos y funcionales, optimizando la supervivencia y eficiencia en el trabajo cotidiano. Se consolidaron redes de cooperación entre grupos distintos, más allá del intercambio de objetos. Se documentan movimientos coordinados para aprovechar recursos estacionales, compartir conocimientos sobre rutas o técnicas de caza y establecer acuerdos tácitos que fortalecían la seguridad y la prosperidad de cada comunidad. Estas prácticas reflejan la capacidad humana de organizarse en niveles cada vez más complejos, anticipando lo que siglos más tarde serían las primeras sociedades estructuradas. Nos adentramos en las primeras manifestaciones de conciencia ambiental y planificación a largo plazo que aún no hemos explorado. Algunos grupos humanos comenzaron a identificar y gestionar fuentes de recursos repetitivas, como zonas de frutos estacionales, áreas de pesca abundante o pastizales ricos en animales herbívoros. Esta previsión les permitió diseñar itinerarios que maximizaban la eficiencia del grupo y reducían riesgos de escasez. La innovación en herramientas de trabajo se volvió más sofisticada. Comenzaron a elaborar raspadores y cinceles con formas adaptadas a tareas específicas, como pelar corteza, preparar pieles o moldear madera. La selección de materiales según dureza y flexibilidad demuestra una comprensión profunda de las propiedades físicas de los recursos disponibles. La comunicación no verbal se diversificó. Se desarrollaron señales con humo, tambores rudimentarios y reflejos de luz con piedras o superficies pulidas, utilizadas para transmitir alertas, coordinar movimientos o convocar encuentros a distancia. Estas técnicas aumentaron la seguridad y la eficiencia del grupo, reforzando la cooperación sin depender de la presencia física constante. En paralelo, algunos grupos empezaron a experimentar con estructuras de almacenamiento más elaboradas, combinando contenedores vegetales con pequeñas plataformas elevadas para proteger alimentos de animales y humedad. Esto permitió mantener reservas durante semanas o incluso meses, favoreciendo viajes largos y la exploración de territorios desconocidos. La transmisión del conocimiento se formalizó de manera incipiente. Los miembros más experimentados del grupo enseñaban a los jóvenes mediante demostraciones, prácticas guiadas y repetición de rituales, asegurando que técnicas de caza, recolección y supervivencia perduraran. Esta pedagogía temprana fortaleció la cohesión del grupo y permitió que cada generación construyera sobre los logros de la anterior, sentando las bases para un desarrollo cultural acumulativo más complejo. Nos centramos en la interacción de los primeros humanos africanos con el entorno geológico y su aprovechamiento estratégico, un tema que no habíamos explorado antes. Algunos grupos comenzaron a identificar cuevas y abrigos rocosos no solo como refugio, sino como lugares con propiedades especiales, paredes que conservaban el calor, corrientes de aire que reducían la humedad y espacios que podían ser defendidos fácilmente frente a depredadores. Esta selección inteligente de hábitats refleja un conocimiento profundo del paisaje. La explotación de minerales se hizo más variada. Además del uso de piedras para herramientas, se recolectaron ópalos, cuarzos y otros cristales que podían tener funciones prácticas y simbólicas. Algunos se utilizaban para cortar, otros para crear efectos visuales durante rituales o como objetos de prestigio dentro del grupo, indicando jerarquías o logros individuales. El almacenamiento de recursos se diversificó hacia técnicas de conservación que combinaban el fuego, la deshidratación y la protección física de los alimentos. Por ejemplo, ciertas carnes y raíces se dejaban secar sobre piedras calientes al sol y luego se guardaban en contenedores de corteza,
aumentando su durabilidad durante meses. Esta práctica permitió viajes más largos y la ocupación de territorios más amplios. La observación de animales se volvió aún más meticulosa. Algunos grupos aprendieron a interpretar señales de movimiento, rastros y comportamientos para anticipar migraciones, identificar fuentes de agua y predecir la presencia de depredadores. Este tipo de conocimiento detallado se transmitía mediante demostraciones prácticas y rutas señalizadas, garantizando que la información fuera comprendida y utilizada por todos los miembros del grupo. Emergen las primeras formas de planificación colectiva para eventos importantes, como la caza de grandes presas o la recolección en temporadas críticas. Se asignaban roles específicos, se establecían horarios y se coordinaban movimientos con precisión, evidenciando un pensamiento estratégico avanzado y un nivel de cooperación que supera con creces la simple supervivencia diaria. Exploramos los primeros indicios de cultura visual y narrativa que no hemos mencionado antes. Algunos grupos comenzaron a tallar líneas, puntos y figuras abstractas en huesos, piedras y conchas, no con fines utilitarios, sino para comunicar historias, eventos o conceptos complejos. Estos primeros signos representan un paso hacia la abstracción simbólica, donde la mente humana empieza a organizar ideas de manera conceptual y compartirlas con otros. La observación de patrones naturales se volvió sistemática. Los humanos registraban fenómenos como migraciones de animales, ciclos de crecimiento de plantas o cambios estacionales mediante marcas codificadas en superficies duraderas. Esta práctica permitió planificar actividades futuras y transmitir conocimientos acumulados a lo largo de generaciones, sin depender únicamente de la memoria oral. Los asentamientos estacionales comenzaron a mostrar señales de planificación arquitectónica rudimentaria. Se organizaban espacios diferenciados para cocinar, almacenar y descansar, y en algunos casos, se delimitaban áreas para rituales o reuniones comunitarias. Esta organización refleja la comprensión de la funcionalidad del espacio y la capacidad de dividir tareas de manera efectiva. El juego y la simulación se consolidaron como herramientas educativas. Objetos pequeños y estructuras improvisadas servían para enseñar técnicas de caza, manipulación de herramientas y coordinación en grupo, permitiendo que los jóvenes adquirieran habilidades complejas de manera segura y progresiva. La interacción entre grupos distantes se intensificó. Se compartían no solo objetos materiales, sino también conocimientos sobre técnicas de caza, rutas migratorias y prácticas culturales. Esta circulación de ideas fomentó la innovación, aceleró la adaptación a entornos diversos y estableció las bases de una cultura colectiva más amplia y resiliente. Nos centramos en la evolución de las estrategias de movilidad y transporte que aún no habíamos explorado. Algunos grupos comenzaron a desarrollar rutas estacionales más complejas, no solo siguiendo animales, sino optimizando trayectorias que combinaban recursos de agua, refugio y alimento vegetal. Este trazado estratégico les permitió expandirse hacia territorios antes inexplorados, aumentando sus posibilidades de supervivencia. El transporte de objetos se perfeccionó mediante la creación de sistemas de carga más eficientes. Se utilizaron redes trenzadas, cestas colgantes y soportes de madera para trasladar herramientas, alimentos y materiales para construcción, facilitando desplazamientos largos sin pérdida de recursos. Esta innovación mostró una comprensión de la física aplicada y del manejo de cargas pesadas. La caza colectiva incorporó nuevas tácticas de coordinación espacial. Se aprendió a rodear y canalizar presas hacia zonas de captura específicas, combinando observación del comportamiento animal con estrategias de cooperación avanzadas. Esta planificación implicaba roles diferenciados dentro del grupo y un alto grado de comunicación no verbal. Los asentamientos también comenzaron a aprovechar características naturales del terreno para su protección y eficiencia. Colinas, riberas y formaciones rocosas se utilizaban como barreras, miradores o refugios temporales, mostrando un entendimiento profundo del paisaje y de la interacción entre topografía y supervivencia.
Surge evidencia de prácticas tempranas de calendario o registro temporal. Se empleaban marcas en piedras, maderas o huesos para contar días, estaciones o eventos cíclicos, lo que ayudaba a sincronizar actividades grupales, planificar la recolección de alimentos y coordinar migraciones. Esta comprensión rudimentaria del tiempo fue crucial para la organización social y la transmisión de conocimientos entre generaciones. La exploración de territorios remotos llevó a los primeros humanos a desarrollar conocimientos geográficos más precisos. Aprendieron a reconocer puntos de referencia naturales como montañas, árboles aislados o cursos de agua que les permitieran orientarse incluso durante desplazamientos prolongados o en condiciones adversas. Este entendimiento del espacio facilitó la expansión hacia nuevas regiones sin depender únicamente de la memoria o la observación inmediata. La fabricación de herramientas avanzó hacia la especialización extrema. Algunas hojas de piedra comenzaron a mostrar bordes curvos y formas adaptadas para cortar carne, preparar fibras vegetales o trabajar madera de manera más eficiente. Este nivel de refinamiento reflejaba no solo habilidad manual, sino planificación anticipada y pensamiento analítico sobre la función de cada herramienta. Los primeros experimentos con la conservación del fuego incluyeron técnicas para mantener brasas encendidas durante varios días. Esto permitió cocinar, iluminar y proteger campamentos de manera continua, así como extender el alcance de la exploración al poder desplazarse sin depender de fuentes de fuego inmediatas. Se intensificó la observación del comportamiento de animales sociales, como primates y herbívoros. Comprender jerarquías, rutas de alimentación y estrategias defensivas de otras especies permitió mejorar la coordinación de la caza y minimizar riesgos, además de aportar información sobre recursos vegetales que estos animales consumían y que también podían ser aprovechados por los humanos. Comienzan a aparecer formas incipientes de registro colectivo de eventos, utilizando agrupaciones de piedras, marcas en madera o conchas para contar episodios de caza, migraciones o temporadas de abundancia. Este tipo de memoria externa fortalecía la transmisión de conocimiento y preparaba a los grupos para desafíos futuros de mayor complejidad. Los primeros humanos africanos comenzaron a desarrollar estrategias de cooperación entre distintos grupos de manera más estructurada. Estas interacciones no solo incluían el intercambio de herramientas o alimentos, sino la transmisión de conocimientos sobre rutas, fuentes de agua, plantas medicinales y técnicas de caza. Este tipo de colaboración fomentaba alianzas y aumentaba la seguridad frente a depredadores y escasez de recursos. Surgen indicios de planificación de asentamientos a largo plazo. Algunos grupos elegían emplazamientos cercanos a recursos variados, pero también a sitios estratégicos para la defensa y la vigilancia, como colinas o laderas con buena visibilidad. Se observaba una división espacial de las áreas, lugares para dormir, para cocinar, para guardar herramientas y para actividades rituales. Esta organización refleja la comprensión temprana de la funcionalidad del espacio colectivo. La experimentación con materiales orgánicos se intensificó. Se empezaron a fabricar cuerdas, redes y trampas más complejas usando fibras vegetales, tendones y pieles. Estas innovaciones permitían capturar presas más ágiles y almacenar recursos de manera eficiente, aumentando la capacidad de los grupos para adaptarse a distintos entornos. El estudio sistemático de fenómenos naturales se convirtió en parte del conocimiento cotidiano. Observar patrones de lluvia, crecimiento de vegetación y migración animal permitió anticipar periodos de abundancia o escasez, facilitando la planificación de viajes, almacenamiento de alimentos y coordinación de actividades grupales. Los primeros rituales colectivos adquirieron un papel central en la cohesión social. Celebraciones vinculadas a la caza, cambios estacionales o eventos extraordinarios ayudaban a reforzar vínculos entre miembros del grupo, consolidando la identidad compartida y asegurando que los conocimientos y prácticas esenciales se transmitieran de generación en generación. La relación con el agua se volvió cada vez más sofisticada.
Algunos grupos aprendieron a construir sistemas rudimentarios de canalización y recogida de agua de lluvia para abastecer campamentos durante sequías prolongadas. Estas técnicas no solo aseguraban la supervivencia, sino que también permitían asentamientos más estables en lugares que antes habrían sido considerados inhóspitos. Se observan innovaciones en la preparación de alimentos. Más allá de cocinar con fuego abierto, algunos grupos desarrollaron técnicas de horneado en piedras calientes y enterrado de raíces o tubérculos para cocinarlos lentamente. Este método aumentaba la digestibilidad y aprovechamiento de nutrientes, y mostraba un conocimiento experimental de las propiedades de los alimentos. El almacenamiento de herramientas se volvió más estratégico. Se organizaron espacios específicos para guardar puntas de lanza, cuchillos de piedra y utensilios de hueso, de manera que estuvieran accesibles para distintas tareas y protegidos de la humedad o los animales. Esta práctica refleja una conciencia creciente de organización y eficiencia. Los patrones de caza se diversificaron. Se desarrollaron estrategias para cazar animales en grupos más grandes, utilizando trampas naturales o improvisadas, emboscadas coordinadas y señuelos elaborados. Estas tácticas requerían comunicación precisa y planificación conjunta, demostrando un pensamiento estratégico avanzado. Se observa un creciente interés por la observación de los ciclos de vida de plantas y animales. El seguimiento de flores, frutos, migraciones y reproducción de animales permitió anticipar recursos disponibles y organizar la recolección y la caza de manera más eficiente. Este conocimiento detallado se transmitía mediante prácticas educativas dentro del grupo, consolidando la acumulación de saberes que caracterizaría a las futuras sociedades humanas. Los primeros humanos africanos comenzaron a desarrollar sistemas de alerta temprana ante amenazas, un aspecto que no habíamos explorado antes. Se empleaban técnicas como señales de humo, tambores y reflejos de luz con piedras pulidas para avisar de la presencia de depredadores o grupos extraños, permitiendo al grupo organizarse y reaccionar de manera más segura y coordinada. La construcción de refugios avanzó hacia estructuras más complejas y modulares. Algunas comunidades utilizaban postes de madera combinados con barro y hojas, creando espacios con divisiones internas para dormir, almacenar recursos y realizar actividades específicas. Esta planificación arquitectónica refleja una comprensión cada vez más sofisticada del espacio habitable. Se observan los primeros indicios de gestión de recursos a largo plazo. Los grupos aprendieron a rotar áreas de recolección y caza, evitando la sobreexplotación de ciertos territorios y asegurando la disponibilidad de alimentos y materiales para el futuro. Esta práctica muestra una conciencia temprana sobre sostenibilidad y manejo ambiental. Los rituales y prácticas simbólicas se diversificaron. Se encuentran evidencias de decoración corporal con patrones específicos, la creación de amuletos y el uso de pigmentos para marcar pertenencia a un grupo o transmitir información sobre logros individuales. Estas expresiones reforzaban la identidad colectiva y facilitaban la cohesión social. Se intensificó la transmisión de conocimientos mediante demostraciones prácticas y juegos simulados. Los jóvenes aprendían técnicas de caza, construcción y recolección mediante la repetición guiada, asegurando que habilidades complejas se mantuvieran dentro de la comunidad. Este método pedagógico consolidaba la cooperación y sentaba las bases para una cultura acumulativa que sería decisiva en etapas posteriores de la historia humana. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con la manipulación de microclimas dentro de sus campamentos. Usaban piedras y ramas para crear barreras contra el viento, sombras estratégicas para el calor del sol y espacios húmedos controlados para conservar ciertos alimentos o plantas útiles. Estas técnicas muestran un entendimiento temprano de cómo modificar el entorno inmediato para mejorar la supervivencia. La innovación en la caza se diversificó hacia estrategias cooperativas más sofisticadas. Se aprendió a atraer animales hacia charcas o cursos de agua donde podían ser cazados con mayor facilidad, y a coordinar roles específicos dentro del grupo, como bloqueadores,
acosadores y recolectores, aumentando así la eficiencia y reduciendo riesgos. Se observan avances en la producción de objetos utilitarios. Algunos grupos comenzaron a unir distintos materiales, como hueso, madera y piedra, para fabricar herramientas compuestas que cumplían varias funciones a la vez, como cortar, raspar o perforar, demostrando un pensamiento tecnológico avanzado y capacidad de planificación. La recolección de recursos vegetales también se volvió más sistemática. Se identificaban plantas según su ciclo de crecimiento, propiedades nutricionales y medicinales, y se desarrollaban técnicas para conservar raíces, semillas y frutos mediante secado o almacenamiento en contenedores naturales. Esto permitió un abastecimiento más constante durante todo el año. Los humanos empezaron a establecer jerarquías informales basadas en habilidades específicas, como caza, conocimiento de plantas, orientación geográfica o elaboración de herramientas. Estas estructuras sociales ayudaban a distribuir tareas según la experiencia, facilitando la cooperación y aumentando la supervivencia del grupo. Los primeros humanos africanos comenzaron a aprovechar sonidos naturales como herramientas de comunicación y estrategia. El eco en cañones, el golpe de piedra sobre superficies duras y los sonidos de animales se usaban para coordinar movimientos de caza, advertir sobre depredadores o guiar a miembros del grupo a distancia, mostrando una comprensión avanzada de la acústica natural. La fabricación de refugios alcanzó nuevos niveles de ingenio. Algunos grupos construyeron estructuras semisubterráneas, aprovechando la temperatura más estable del suelo para mantenerse cálidos durante la noche y frescos durante el día, evidenciando un conocimiento práctico de microclimas y termodinámica básica aplicada a la vida diaria. Se empiezan a observar prácticas de almacenamiento diferenciadas según tipo de recurso. Los alimentos perecederos, como frutas y carnes, se colocaban en zonas ventiladas o elevadas, mientras que raíces y semillas se guardaban en espacios oscuros y secos, lo que prolongaba su duración y aseguraba suministro durante periodos de escasez. La coordinación de caza grupal incorporó tácticas de distracción y engaño. Algunos miembros actuaban como señuelos para atraer presas hacia trampas naturales o emboscadas, mientras otros cerraban rutas de escape. Estas estrategias requerían planificación anticipada, comunicación silenciosa y comprensión del comportamiento animal. Se intensificó la observación de patrones naturales para anticipar cambios estacionales. Los humanos comenzaron a vincular fenómenos como la floración, migración de aves y reproducción de animales con la disponibilidad de alimentos y agua, permitiendo organizar la vida del grupo de manera más predecible y reduciendo riesgos. Los primeros humanos empezaron a experimentar con la construcción de espacios comunitarios dentro de los asentamientos. Áreas específicas se dedicaban a la enseñanza de jóvenes, al almacenamiento de objetos ceremoniales o al trabajo de herramientas, diferenciando funciones y optimizando el uso del espacio colectivo. Esta planificación refleja una comprensión de la organización social más compleja. Se desarrollaron técnicas de caza que incluían observación de patrones de sueño y movimiento de animales. Los humanos aprendieron a identificar madrigueras, refugios y rutas de paso habituales, lo que les permitía interceptar presas de manera más eficiente, minimizando esfuerzos y riesgos. La producción de instrumentos para procesar alimentos avanzó hacia soluciones especializadas. Molinos rudimentarios hechos con piedras, superficies pulidas y presión controlada permitían triturar semillas, raíces y nueces, incrementando la variedad de la dieta y la disponibilidad de nutrientes. La interacción con el entorno vegetal se volvió más estratégica. Se empezaron a seleccionar y recolectar especies específicas para construir herramientas, fabricar cuerdas, fibras y pigmentos, mostrando un conocimiento detallado de las propiedades de cada planta y su mejor uso según la necesidad. La cooperación intergrupal se intensificó en términos de seguridad. Los grupos compartían información sobre la presencia de depredadores peligrosos, zonas de riesgo y rutas seguras,
desarrollando redes de alerta temprana que aumentaban la supervivencia colectiva y reforzaban la cohesión entre distintas comunidades humanas. Los primeros humanos comenzaron a desarrollar técnicas de observación astronómica rudimentaria. Notaron patrones regulares en la salida y puesta del Sol, fases de la Luna y movimientos de estrellas brillantes, utilizándolos para anticipar cambios estacionales y organizar actividades como la caza, la recolección y la migración. Esta percepción del tiempo celestial representó un avance significativo en la planificación y la coordinación grupal. Se evidencia la creación de caminos internos dentro de los campamentos y entre asentamientos cercanos. Estos senderos, reforzados con piedras o delimitados por marcas, facilitaban el transporte de recursos y la comunicación entre distintos núcleos humanos, optimizando la movilidad y reduciendo riesgos durante los desplazamientos. La fabricación de utensilios se volvió más versátil. Algunos implementos combinaban múltiples funciones, como herramientas para cortar, raspar y perforar, permitiendo realizar distintas tareas sin necesidad de múltiples objetos. Este enfoque multifuncional aumentaba la eficiencia y demostraba pensamiento anticipado. El conocimiento sobre los ciclos reproductivos de animales se aplicó para planificar cacerías y recolección de productos animales, como huevos o crías de especies comestibles. Este aprendizaje permitió optimizar la obtención de recursos y reducir la competencia interna del grupo, asegurando alimentos de manera más constante. Se fortaleció la transmisión de conocimientos mediante símbolos y marcas duraderas. Grabados en piedras, huesos o conchas servían para registrar eventos, rutas, recursos o advertencias, consolidando una memoria colectiva más confiable y perdurable que complementaba la comunicación oral, y preparando las comunidades para desafíos cada vez más complejos. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con la manipulación del entorno vegetal para favorecer su supervivencia. Sembraban de manera rudimentaria semillas recolectadas en áreas seguras y limpiaban ciertas zonas para estimular el crecimiento de plantas comestibles, anticipando así recursos futuros sin depender únicamente de la recolección espontánea. Se observan innovaciones en el transporte de materiales pesados. Se utilizaron troncos como rodillos para mover piedras grandes, y se construyeron plataformas improvisadas para trasladar alimentos, herramientas y refugios, aumentando la capacidad de carga y facilitando la ocupación de territorios más extensos. La interacción con animales se volvió más estratégica. Algunos grupos comenzaron a seguir rutas migratorias y comportamientos sociales de especies específicas para localizar recursos complementarios, como frutas que dependían de la dispersión de semillas por mamíferos o aves, optimizando la obtención de alimento y materias primas. Surgieron formas más complejas de señalización dentro del grupo. Se utilizaban objetos dispuestos de manera intencional, piedras apiladas o marcas sobre cortezas para indicar caminos, áreas de riesgo o sitios con recursos abundantes, fortaleciendo la coordinación sin necesidad de contacto directo constante. Los humanos comenzaron a experimentar con la conservación de productos vegetales mediante técnicas como secado al sol, enterrado parcial o almacenamiento en cavidades naturales protegidas. Esto permitió extender la disponibilidad de alimentos durante temporadas de escasez y facilitó la planificación de viajes largos o la ocupación de nuevos territorios con mayor seguridad. Los primeros humanos comenzaron a desarrollar estrategias de observación del comportamiento de depredadores y otras especies para su beneficio. Estudiaban rutas, horarios y hábitos de alimentación de leones, hienas y aves carroñeras para anticipar amenazas y oportunidades, utilizando esta información para planificar cacerías y evitar ataques, lo que incrementaba la seguridad del grupo. Se intensificó la experimentación con estructuras elevadas. Se construyeron plataformas simples sobre troncos o piedras para proteger alimentos de animales oportunistas, vigilar el territorio o incluso como espacios para actividades rituales, mostrando una conciencia del entorno tridimensional y su aprovechamiento estratégico. La coordinación grupal incorporó el uso de señales codificadas. Gritos, golpes de madera,
reflejos de luz o movimientos específicos permitían coordinar la caza y alertar sobre cambios en el entorno sin necesidad de acercamiento físico, incrementando la eficiencia y seguridad de las operaciones colectivas. Se observan avances en el manejo de recursos acuáticos. Algunos grupos aprendieron a construir trampas improvisadas en ríos y charcas para capturar peces, anfibios y pequeños reptiles, aplicando conocimientos sobre corrientes, marea y comportamiento animal para maximizar la obtención de alimento. Se empiezan a documentar patrones de interacción social compleja. Se reconocían individuos con habilidades especiales en caza, construcción o recolección, quienes recibían mayor respeto y autoridad temporal en decisiones estratégicas. Este reconocimiento facilitaba la cooperación, la transmisión de conocimientos y la estabilidad interna del grupo, sentando las bases de estructuras sociales más organizadas. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con métodos de conservación del calor y la protección contra el frío más allá del simple fuego. Utilizaban pieles de animales, capas de hojas secas y refugios parcialmente subterráneos para mantener temperaturas estables, lo que permitía la ocupación de regiones más frías y la realización de actividades durante la noche o en temporadas frías. Se desarrollaron técnicas para aprovechar corrientes de aire y ventilación natural dentro de los refugios. Algunos grupos construían aberturas estratégicas para permitir la entrada de aire fresco y la salida de humo, manteniendo el espacio habitable más saludable y confortable, mostrando un conocimiento rudimentario de ventilación y microclimas. La caza se complementó con el uso de señuelos y trampas más elaboradas. Los humanos comenzaron a crear estructuras que imitaban madrigueras o rutas de escape de animales, canalizando la presa hacia puntos específicos donde podían ser capturados con menor esfuerzo y riesgo. Estas estrategias demostraban planificación y observación detallada del comportamiento animal. Se intensificó la selección de materias primas según propiedades específicas. Algunos tipos de piedra, madera o hueso se reservaban para herramientas de uso prolongado, mientras que materiales más frágiles se destinaban a tareas temporales. Esta diferenciación optimizaba la eficiencia y prolongaba la vida útil de los recursos disponibles. La socialización se vinculó estrechamente con la educación práctica. Los jóvenes aprendían no solo habilidades técnicas, sino también normas de cooperación, resolución de conflictos y liderazgo, asegurando la transmisión de conocimientos esenciales y fortaleciendo la cohesión y estabilidad del grupo a largo plazo. Los primeros humanos comenzaron a desarrollar estrategias de orientación basadas en el paisaje natural. Identificaban colinas, árboles aislados, cursos de agua y formaciones rocosas como referencias para desplazarse en territorios extensos, incluso durante condiciones de poca visibilidad. Esta capacidad de navegación incrementaba la seguridad y facilitaba la expansión hacia nuevos entornos. Se observan avances en la fabricación de herramientas para el trabajo de fibras vegetales. Cuchillos, punzones y raspadores especializados permitían cortar, trenzar y unir fibras para elaborar cuerdas, redes, trampas y vestimenta rudimentaria, aumentando la versatilidad y eficiencia en las tareas diarias. La observación de patrones de comportamiento animal se aplicó también a la gestión de recursos vegetales. Algunos grupos aprendieron a recolectar frutos, raíces y semillas en momentos específicos de madurez para maximizar la calidad nutricional y evitar la escasez, demostrando planificación estacional y memoria ecológica. Se empiezan a usar objetos como marcadores de propiedad o señalización. Piedras apiladas, conchas o ramas colocadas intencionalmente servían para delimitar áreas de caza, almacenamiento o refugio, evitando conflictos internos y optimizando la coordinación del grupo. Se intensificaron las prácticas pedagógicas mediante la imitación y la repetición de actividades. Los jóvenes practicaban la construcción de refugios, la fabricación de herramientas y la caza simulada, desarrollando habilidades complejas en un entorno seguro y asegurando que los conocimientos esenciales se conservaran y perfeccionaran en cada generación.
Los primeros humanos comenzaron a experimentar con la organización de espacios comunitarios al aire libre de manera más deliberada. Señalaban zonas para fogatas, áreas de descanso, talleres de herramientas y lugares de juego o enseñanza, lo que facilitaba la convivencia y aumentaba la eficiencia en el uso del campamento. La observación de las mareas y corrientes fluviales permitió planificar actividades de recolección de recursos acuáticos. Se aprendió a predecir cuándo peces, moluscos o crustáceos estarían accesibles, aumentando la eficiencia de la recolección y reduciendo el esfuerzo físico necesario. Se evidencian avances en el uso de elementos naturales como instrumentos de medición o referencia. Ramitas, piedras o marcas en el suelo servían para contar días, registrar fenómenos cíclicos y planificar actividades futuras, anticipando la organización temporal de la comunidad. La selección de materiales para la construcción de refugios mostró un conocimiento avanzado de resistencia y durabilidad. Se combinaban ramas flexibles con piedras, barro y fibras vegetales para crear estructuras que soportaran lluvias intensas, vientos fuertes y cambios de temperatura, asegurando protección constante. Se intensificó la cooperación en tareas complejas. Actividades como la caza de grandes presas, la construcción de refugios o la recolección de recursos extensos requerían coordinación simultánea, asignación de roles específicos y comunicación silenciosa, evidenciando un nivel de organización social y cognitiva superior que fortalecía la supervivencia y la cohesión del grupo. Los primeros humanos empezaron a usar las sombras y la luz solar como referencias para medir el tiempo y orientar sus actividades. Observaban cómo cambiaba la posición del sol durante el día para organizar jornadas de recolección, caza y descanso, estableciendo rutinas más predecibles y seguras. Se desarrollaron técnicas de fabricación de utensilios compuestos. Por ejemplo, un mismo objeto podía combinar madera, hueso y piedra para cumplir funciones de corte, perforación y raspado, reduciendo la necesidad de transportar múltiples herramientas y aumentando la eficiencia en el trabajo diario. La planificación de expediciones largas se volvió más sofisticada. Se establecían rutas de abastecimiento con puntos de referencia claros, lugares seguros para descansar y zonas con recursos de agua y alimentos, lo que permitía explorar territorios más lejanos sin perder contacto con la base del grupo. Se observan los primeros experimentos con preservación de semillas y frutos mediante enterrado selectivo y almacenamiento en zonas ventiladas, anticipando cultivos rudimentarios y asegurando disponibilidad de alimentos durante estaciones de escasez. La transmisión de habilidades se reforzó mediante la narración y la demostración práctica. Los miembros experimentados enseñaban no solo técnicas de caza y recolección, sino también estrategias de cooperación, resolución de conflictos y cuidado de los más vulnerables, consolidando la cohesión social y asegurando que los conocimientos críticos se mantuvieran dentro del grupo. Los primeros humanos comenzaron a desarrollar formas de orientación nocturna utilizando la luna y las estrellas. Identificaban constelaciones y patrones de luz que les permitían desplazarse con seguridad durante la noche, ampliar sus rutas de exploración y planificar movimientos estratégicos sin depender únicamente de la luz del día. Se evidencian avances en la construcción de herramientas de caza especializadas. Se fabricaban lanzas ligeras con puntas de piedra cuidadosamente talladas y arcos primitivos que permitían atacar presas a distancia, aumentando la eficiencia y reduciendo riesgos en la captura de animales más grandes o peligrosos. La gestión de recursos comenzó a incluir la planificación de consumo según estacionalidad. Se almacenaban frutos, raíces y semillas para garantizar alimento durante periodos de escasez y se priorizaba la utilización de especies disponibles según su valor nutricional, optimizando la supervivencia del grupo. Surgen indicios de comunicación simbólica más compleja. Se utilizaban patrones de marcas en piedras, huesos y cortezas para registrar eventos importantes, rutas de caza o alertas sobre depredadores, evidenciando la capacidad de transmitir información detallada sin necesidad de contacto directo. La educación de los jóvenes se institucionalizó dentro de la vida cotidiana. Se practicaban simulaciones de caza, construcción de refugios y manejo de herramientas bajo supervisión, garantizando que habilidades complejas, conocimientos estratégicos y normas sociales se mantuvieran y perfeccionaran en cada generación. Los primeros humanos empezaron a aprovechar las propiedades de distintos tipos de barro y arcilla para usos prácticos. Elaboraban recipientes rudimentarios para almacenar agua y alimentos, lo que aumentaba la seguridad y permitía transportar recursos durante desplazamientos largos.
Este uso estratégico del material natural refleja un pensamiento innovador y capacidad de experimentación. Se desarrollaron técnicas de caza nocturna utilizando el fuego de manera táctica. Se creaban barreras de fuego o fogatas controladas para guiar presas hacia zonas específicas, reduciendo riesgos y aumentando la eficiencia. Esta práctica demuestra planificación y coordinación grupal avanzada. La observación de insectos y pequeños animales se convirtió en fuente de conocimiento ecológico. Identificar especies indicadoras de agua, cambios estacionales o presencia de depredadores ayudaba a anticipar condiciones del entorno y tomar decisiones estratégicas sobre movilidad y asentamiento. Los primeros indicios de rituales asociados a la protección del grupo y la fertilidad del territorio comenzaron a aparecer. Elementos naturales como piedras, huesos o pigmentos se disponían en lugares específicos para marcar eventos o invocar la cooperación de fuerzas percibidas como superiores, fortaleciendo la identidad colectiva y la cohesión social. Se empiezan a organizar las expediciones de exploración con roles específicos y tareas distribuidas según habilidades. Algunos miembros se encargaban de la orientación, otros de la recolección de alimentos y otros de vigilar peligros potenciales, mostrando un nivel de planificación y coordinación que optimizaba la seguridad y productividad del grupo. Los primeros humanos comenzaron a usar la acústica del entorno como estrategia de caza y comunicación. Por ejemplo, golpeaban piedras o troncos contra paredes rocosas para amplificar sonidos, confundir presas o alertar a miembros del grupo sobre peligros lejanos, aprovechando de manera ingeniosa los efectos naturales del paisaje. Se observan avances en el tratamiento de materiales vegetales para crear implementos duraderos. Fibras trenzadas, cortezas endurecidas y hojas resistentes se utilizaban para fabricar cuerdas, redes, recipientes y protecciones, lo que aumentaba la eficiencia de recolección, transporte y almacenamiento de recursos. La planificación de rutas migratorias se sofisticó aún más. Los humanos no solo seguían animales, sino que optimizaban recorridos considerando disponibilidad de agua, refugios, alimentos vegetales y seguridad frente a depredadores, logrando desplazamientos más largos y sostenibles. Surgen indicios de sistemas de alerta colectiva mediante marcas visuales. Piedras, ramas o pigmentos dispuestos de manera intencional servían para señalar caminos, riesgos o recursos, funcionando como un lenguaje de signos que fortalecía la coordinación del grupo y reducía la dependencia de la comunicación oral constante. La enseñanza de habilidades avanzadas se volvió más estructurada. Los jóvenes aprendían mediante simulaciones controladas y observación directa, adquiriendo destrezas en caza, construcción, orientación y uso de herramientas. Esto aseguraba la transmisión de conocimientos esenciales y reforzaba la cohesión social, preparando a cada generación para enfrentar desafíos ambientales complejos. Los primeros humanos comenzaron a manipular el entorno acuático para su beneficio. Construían canales y pequeños diques para dirigir el flujo de agua, facilitando la recolección de peces, crustáceos y plantas acuáticas, así como el riego de áreas donde recolectaban raíces o semillas. Esta práctica indica un conocimiento temprano de ingeniería aplicada al entorno natural. Se desarrollaron métodos de conservación de materiales perecederos distintos a los ya mencionados. Por ejemplo, algunos alimentos se enterraban parcialmente en arenas húmedas o se cubrían con ceniza para retrasar su descomposición, lo que ampliaba la disponibilidad de recursos durante periodos de escasez. La observación de patrones de comportamiento social de otras especies proporcionaba información estratégica. Observar colonias de insectos, manadas de herbívoros o aves permitía anticipar cambios en el entorno, localizar fuentes de alimento y evitar conflictos con depredadores, aumentando la eficiencia y seguridad del grupo. Se empiezan a utilizar rutas elevadas o puntos estratégicos para vigilar grandes extensiones de terreno. Montículos, rocas altas y copas de árboles servían como torres naturales de observación, permitiendo detectar peligros, presas y movimientos de otros grupos a distancia. Se intensificó la creación de redes de cooperación con grupos vecinos. Estas relaciones incluían el intercambio de conocimientos, herramientas, alimentos y asistencia mutua frente a amenazas, fortaleciendo la supervivencia colectiva y estableciendo vínculos que podían perdurar durante generaciones. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con técnicas de protección frente a insectos y plagas. Utilizaban cenizas, hojas aromáticas,
humo o ciertas plantas repelentes para mantener alejados insectos que podían contaminar alimentos o transmitir enfermedades, mostrando un conocimiento práctico de higiene y salud preventiva. Se observan avances en la planificación de campamentos temporales. Algunos grupos seleccionaban sitios no solo por acceso a agua y alimentos, sino también por su ventilación natural, drenaje del suelo y exposición solar, garantizando confort y reducción de riesgos durante su estancia. La caza se volvió más estratégica mediante la construcción de emboscadas naturales. Los humanos aprovechaban depresiones del terreno, barrancos y densidades vegetales para canalizar presas hacia puntos donde podían ser capturadas con mayor seguridad y eficiencia, combinando observación del comportamiento animal con ingeniería básica del entorno. Surgen indicios de almacenamiento de recursos en niveles diferenciados. Alimentos más delicados se guardaban en lugares elevados o protegidos de la humedad, mientras que los menos perecederos se disponían en áreas abiertas y ventiladas, optimizando la conservación y disponibilidad según la necesidad. Se empieza a evidenciar un desarrollo incipiente de normas internas de convivencia. Se asignaban responsabilidades específicas dentro del grupo, se reconocían los conocimientos de individuos experimentados y se reforzaba la cooperación mediante prácticas colectivas, asegurando la transmisión de habilidades y fortaleciendo la cohesión social. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con el uso de sombras y reflejos como sistemas de señalización. Colocaban superficies brillantes o piedras pulidas de manera que reflejaran la luz del sol para enviar mensajes a distancia, coordinando movimientos de caza o alertando sobre la presencia de otros grupos o depredadores. Se evidencian innovaciones en la fabricación de refugios móviles. Algunos grupos diseñaban estructuras ligeras y fáciles de desmontar, utilizando ramas, hojas y pieles, que podían transportarse durante desplazamientos largos, permitiendo explorar territorios más amplios sin comprometer la seguridad o comodidad. La observación de patrones de crecimiento de plantas y árboles se aplicaba a la planificación de la recolección. Los humanos identificaban zonas donde ciertos frutos, raíces o semillas alcanzaban madurez en periodos específicos, asegurando alimentos de alta calidad y optimizando los recorridos de recolección. Surgen indicios de reconocimiento de lugares sagrados o de importancia simbólica. Rocas, cuevas y formaciones naturales eran usadas como puntos de referencia ritual, lugares de reunión o espacios de enseñanza, fortaleciendo la identidad del grupo y creando memoria colectiva vinculada al territorio. Se intensificó la especialización de roles dentro del grupo. Algunos individuos se destacaban en caza, otros en recolección, orientación o construcción de herramientas, lo que permitía distribuir tareas según habilidades y experiencia, optimizando la supervivencia y consolidando jerarquías informales basadas en competencias específicas. Los primeros humanos comenzaron a desarrollar técnicas de conservación de recursos mediante el secado al sol combinado con la ventilación natural. Colocaban frutos, raíces y carnes en plataformas elevadas para protegerlos de la humedad y de animales oportunistas, prolongando su duración y asegurando reservas durante periodos de escasez. Se observa un incremento en la sofisticación de herramientas de recolección. Por ejemplo, se fabricaban cucharas, palancas y raspadores específicos para extraer raíces, tubérculos o insectos comestibles, adaptando la forma y el material de la herramienta a la tarea concreta, lo que aumentaba la eficiencia y reducía el esfuerzo. La planificación de campamentos incorporó la disposición estratégica de fogatas. Se ubicaban en lugares que maximizaban la iluminación y el calor, permitían el control de humo y protegían contra animales, demostrando una comprensión práctica del entorno y la seguridad del grupo. Surgen evidencias de juegos y actividades lúdicas que reforzaban habilidades útiles para la supervivencia. Simulaciones de caza, carreras y manipulación de herramientas enseñaban coordinación, estrategia y resistencia física a los jóvenes de manera segura y entretenida, consolidando la transmisión de conocimientos. La observación de fenómenos climáticos se utilizó para anticipar movimientos de animales y disponibilidad de plantas. Detectar vientos,
lluvias y patrones de nubes permitió planificar desplazamientos, recolecciones y cacerías con mayor previsión, demostrando una inteligencia práctica que integraba experiencia, observación y aprendizaje colectivo. Los primeros humanos comenzaron a crear sistemas de almacenamiento diferenciados según el tipo de recurso. Por ejemplo, ciertos frutos y semillas se guardaban en contenedores ventilados hechos de corteza o fibras, mientras que raíces y tubérculos se enterraban parcialmente en la tierra para mantener humedad y frescura. Esta práctica permitió gestionar alimentos de manera más eficiente y prolongar su disponibilidad. Se observan innovaciones en la recolección de agua. Algunos grupos construían depresiones poco profundas en áreas rocosas o sobre suelos impermeables para capturar y almacenar agua de lluvia, garantizando suministro en periodos secos y facilitando asentamientos temporales en zonas antes inhóspitas. La planificación de movimientos incorporó la observación de señales naturales. Rutas de migración animal, patrones de vegetación y marcas geológicas eran interpretadas como indicadores de recursos o peligros, permitiendo anticipar necesidades del grupo y optimizar la seguridad y eficiencia de los desplazamientos. Surgieron prácticas rudimentarias de higiene y cuidado de la salud. Se limpiaban los lugares de acampada, se separaban desechos y se utilizaban plantas con propiedades antibacterianas o repelentes para proteger alimentos y refugios, demostrando una conciencia temprana de la relación entre higiene y supervivencia. Se fortalecieron las formas de cooperación durante tareas complejas. La construcción de refugios, la caza grupal de animales grandes y la recolección de recursos extensos requerían coordinación, distribución de roles y comunicación silenciosa, aumentando la eficiencia y consolidando la cohesión social del grupo. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con sistemas de orientación basados en patrones naturales más sutiles. Observaron la dirección de los vientos dominantes, el crecimiento de líquenes en rocas y la posición de ciertas plantas y arbustos para guiarse en territorios extensos y desconocidos, aumentando la seguridad en desplazamientos prolongados. Se evidencian avances en la fabricación de instrumentos musicales y de coordinación grupal. Se tallaban huesos, ramas y conchas para producir sonidos rítmicos que servían tanto para acompañar rituales como para sincronizar movimientos durante la caza y la recolección, demostrando comprensión de patrones y coordinación social. La gestión de alimentos incorporó la combinación de distintos métodos de conservación. Algunos productos se secaban, otros se enterraban, y algunos se cubrían con ceniza o barro, dependiendo de su naturaleza, asegurando disponibilidad durante largos periodos y diversificando la dieta del grupo. Se observan los primeros indicios de mapas mentales compartidos. Se utilizaban marcas, piedras y otros elementos naturales para representar rutas, fuentes de agua y territorios de caza, permitiendo que miembros del grupo, incluso los recién llegados, pudieran orientarse y planificar actividades colectivas con mayor precisión. Se consolidaron prácticas de liderazgo temporal. Individuos con habilidades destacadas en caza, recolección o construcción asumían la toma de decisiones estratégicas durante actividades críticas, garantizando coordinación, eficiencia y seguridad, y reforzando la organización social del grupo. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con el uso del color y pigmentos naturales de manera más sistemática. Rocas, arcilla, carbón y ciertos vegetales se utilizaban para marcar objetos, paredes o cuerpos, posiblemente con fines de identidad, comunicación de eventos importantes o prácticas rituales, mostrando un desarrollo temprano del simbolismo. Se desarrollaron métodos rudimentarios de preservación de recursos mediante frío natural. En zonas sombreadas, cuevas o depresiones del terreno, los alimentos se almacenaban aprovechando temperaturas más bajas, retrasando su deterioro y ampliando la disponibilidad de nutrientes durante periodos de escasez. La caza grupal incorporó estrategias de coordinación basadas en tiempo y ritmo. Los movimientos de los miembros del grupo se sincronizaban mediante golpes, gestos o cantos, permitiendo acorralar presas con mayor eficacia y reduciendo riesgos de accidentes o fallos durante la captura.
Se observan prácticas tempranas de planificación de tareas domésticas. Los espacios dentro del campamento se distribuían según función: preparación de alimentos, almacenamiento, descanso y actividades rituales o educativas, optimizando la eficiencia y reduciendo conflictos entre miembros del grupo. La transmisión de conocimiento se reforzó mediante la repetición y la práctica guiada. Los jóvenes aprendían no solo técnicas de supervivencia, sino también normas sociales, cuidado de otros miembros del grupo y cooperación, asegurando la continuidad cultural y la cohesión social a largo plazo. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con la orientación mediante sonidos naturales. El canto de aves, el movimiento de ríos y el ruido de animales se utilizaban como referencias para localizar agua, identificar zonas de caza o evitar áreas peligrosas, mostrando una observación detallada y estratégica del entorno. Se desarrollaron técnicas rudimentarias de recolección y transporte de recursos voluminosos. Se empleaban rodillos de madera, palancas y armazones improvisados para mover grandes troncos, piedras o cargas pesadas, facilitando la construcción de refugios y el traslado de alimentos y materiales sin depender únicamente de la fuerza individual. La selección de materiales para herramientas se volvió más meticulosa. Se preferían piedras con dureza y filo específicos para cortar, raspar o perforar, mientras que hueso y madera se elegían según flexibilidad y resistencia, optimizando la funcionalidad y prolongando la vida útil de los implementos. Se empiezan a observar formas tempranas de señalización de peligro. Marcas en árboles, piedras apiladas o ramas colocadas intencionalmente servían para advertir sobre depredadores, zonas inestables o áreas con recursos peligrosos, fortaleciendo la seguridad del grupo y reduciendo accidentes. Se intensificó la cooperación en actividades complejas mediante la asignación de roles según habilidades. Algunos individuos guiaban la orientación, otros se encargaban de vigilancia, recolección o construcción, demostrando un nivel de organización social y cognitiva avanzado que aumentaba la supervivencia y cohesión del grupo. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con el uso de sonidos para crear rutinas de alerta más sofisticadas. Golpeaban piedras o troncos de manera rítmica para indicar cambios de situación, como la llegada de depredadores, la finalización de la recolección o la necesidad de reunirse, lo que permitía coordinar acciones a distancia sin contacto visual. Se observa un avance en la planificación de espacios de trabajo. Se delimitaban áreas específicas para procesar alimentos, elaborar herramientas y preparar refugios, evitando que actividades distintas interfirieran entre sí y aumentando la eficiencia de las tareas diarias. La caza también incorporó estrategias de emboscada más elaboradas. Los humanos aprendieron a colocar obstáculos naturales, como ramas o piedras estratégicamente, para canalizar presas hacia zonas controladas, reduciendo el esfuerzo físico y aumentando la probabilidad de éxito. Se empiezan a registrar prácticas de cuidado del terreno y los recursos. Los grupos evitaban agotar ciertas áreas de recolección y rotaban zonas de caza, asegurando la regeneración de recursos y desarrollando un concepto primitivo de sostenibilidad que garantizaba disponibilidad continua. Se observa la consolidación de formas incipientes de liderazgo y toma de decisiones colectivas. Individuos con habilidades específicas, experiencia o conocimiento del entorno guiaban al grupo durante expediciones y actividades críticas, fortaleciendo la organización social, la cooperación y la supervivencia del conjunto. Los primeros humanos empezaron a experimentar con la orientación mediante la observación de sombras proyectadas por objetos y relieves del terreno. Notaron cómo la posición del sol cambiaba a lo largo del día y utilizaban estas referencias para planificar desplazamientos, ubicar recursos y organizar actividades cotidianas de manera más precisa. Se evidencian innovaciones en el almacenamiento de herramientas y objetos. Se creaban espacios específicos dentro del campamento para guardar puntas de lanza, cuchillos, utensilios de recolección y elementos ceremoniales, protegiéndolos de la humedad, animales y desgaste, lo que facilitaba su acceso y conservación.
La caza grupal incorporó el uso de rutas y corredores naturales para maximizar la captura de presas. Los humanos identificaban desfiladeros, zonas de paso estrechas y senderos habituales de animales para coordinar emboscadas con menor esfuerzo y mayor eficacia, mostrando planificación estratégica avanzada. Se observan prácticas tempranas de observación meteorológica. Cambios en la dirección del viento, la formación de nubes y el comportamiento de insectos y aves servían para anticipar lluvias, sequías o tormentas, ayudando al grupo a preparar refugios y planificar la recolección de alimentos. Se empieza a evidenciar la especialización de roles en la educación de los jóvenes. Algunos adultos enseñaban orientación y navegación, otros técnicas de caza o construcción de refugios, mientras que otros se enfocaban en la transmisión de conocimientos sobre plantas y recursos naturales, asegurando la continuidad cultural y fortaleciendo la cohesión del grupo. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con la fabricación de herramientas de doble función. Por ejemplo, un mismo objeto podía servir para cortar, raspar y perforar, permitiendo realizar diversas tareas sin necesidad de portar múltiples implementos, lo que optimizaba la eficiencia en la vida diaria y los desplazamientos. Se desarrollaron técnicas para aprovechar la dirección del viento y los sonidos ambientales durante la caza. Los grupos aprendieron a posicionarse estratégicamente para acercarse a presas sin ser detectados, interpretando el comportamiento del aire, el ruido de hojas y ramas, e incluso los movimientos de otros animales. La gestión de recursos vegetales se volvió más avanzada. Algunos grupos almacenaban semillas y frutos siguiendo criterios de madurez y resistencia al almacenamiento, anticipando temporadas de escasez y asegurando una dieta más variada y equilibrada durante todo el año. Surgieron rituales de protección y cohesión grupal vinculados a la orientación y el desplazamiento. Lugares elevados, rocas prominentes o formaciones naturales específicas se utilizaban para realizar ceremonias que reforzaban la unidad del grupo y su conocimiento sobre el territorio, consolidando la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. Se consolidó la cooperación en tareas logísticamente complejas. Actividades como transportar cargas pesadas, construir refugios extensos o acorralar presas grandes requerían coordinación, asignación de roles y comunicación no verbal, fortaleciendo la organización social y aumentando las posibilidades de éxito en todas las operaciones del grupo. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con métodos de control de fuego más sofisticados. Aprendieron a encenderlo rápidamente mediante fricción o golpes de piedra, a mantener brasas encendidas durante días y a usarlo de manera estratégica para cocinar, iluminar, proteger refugios y ahuyentar depredadores, incrementando significativamente la seguridad y la eficiencia diaria. Se evidencian avances en la planificación de rutas de exploración. Los grupos no solo seguían animales o recursos, sino que trazaban recorridos considerando puntos de descanso, disponibilidad de agua y refugios naturales, optimizando los desplazamientos prolongados y reduciendo riesgos durante la expansión territorial. La recolección de materiales para herramientas se volvió más selectiva y estratégica. Se buscaban piedras con vetas específicas, huesos de determinadas especies y maderas resistentes para fabricar implementos duraderos, adaptados a tareas concretas y que permitieran realizar varias funciones de manera más eficiente. Surgen indicios de comunicación mediante códigos visuales. Piedras apiladas, marcas en la tierra y señales con pigmentos eran utilizadas para indicar rutas, recursos o peligros, funcionando como un sistema rudimentario de información compartida que facilitaba la coordinación grupal. Se observa la consolidación de métodos educativos internos. Los adultos guiaban a los jóvenes en la práctica de caza, construcción, recolección y supervivencia, reforzando la transmisión de conocimientos, la cooperación y la cohesión social, asegurando la continuidad cultural y la capacidad del grupo para adaptarse a desafíos cada vez más complejos. Los primeros humanos comenzaron a experimentar con la manipulación de corrientes de aire dentro y alrededor de sus refugios. Colocaban piedras, ramas y hojas estratégicamente para crear ventilación,
mejorar la dispersión del humo y mantener temperaturas confortables, mostrando un conocimiento temprano de la dinámica del entorno y del microclima. Se desarrollaron técnicas de caza que integraban la observación de hábitos de animales nocturnos. Algunos grupos aprendieron a anticipar los movimientos de presa según la actividad lunar, la temperatura y el comportamiento de depredadores, planificando emboscadas más efectivas durante la noche sin depender únicamente de la visión. La recolección de recursos vegetales incluyó la identificación de especies con propiedades medicinales. Los humanos comenzaron a usar hojas, raíces y cortezas para aliviar heridas, enfermedades menores o picaduras, evidenciando un conocimiento empírico de la relación entre plantas y salud. Surgen evidencias de delimitación de territorio mediante señales naturales. Piedras apiladas, ramas colocadas intencionalmente y marcas sobre árboles o rocas indicaban límites de caza, zonas de recolección o áreas seguras, reduciendo conflictos entre grupos y fortaleciendo la organización social. Se observa un avance en la transmisión de conocimientos estratégicos. Los jóvenes aprendían no solo habilidades técnicas, sino también planificación de rutas, identificación de peligros y estrategias de cooperación grupal, asegurando que la experiencia colectiva se conservara y mejorara con cada generación. Los primeros humanos comenzaron a desarrollar técnicas de aprovechamiento de recursos animales más allá de la carne. Aprendieron a usar pieles para abrigo, tendones para cuerdas, huesos para herramientas y colmillos o astas como objetos simbólicos o utilitarios, demostrando un conocimiento integral de cada especie y un enfoque innovador hacia la supervivencia. Se evidencian avances en la construcción de estructuras temporales para proteger alimentos. Los humanos utilizaban piedras, barro, ramas y hojas para crear pequeños refugios elevados o semienterrados donde se almacenaban alimentos perecederos, aumentando la duración de sus reservas y reduciendo pérdidas por animales o clima. La planificación de viajes largos incorporó la creación de puntos de referencia naturales y artificiales. Los grupos señalaban rutas mediante piedras apiladas, marcas en árboles o alineación de objetos, facilitando la orientación y reduciendo el riesgo de perderse durante exploraciones y recolecciones. Surgen indicios de registro de fenómenos ambientales. Los humanos marcaban cambios en el nivel de agua, floración de plantas o migración de animales en superficies duraderas, permitiendo anticipar periodos de abundancia o escasez y mejorar la planificación de actividades colectivas. Se consolidó la cooperación en tareas multidisciplinarias. La construcción de refugios extensos, la captura de presas grandes y la gestión de recursos requerían coordinación, asignación de roles y comunicación estratégica, fortaleciendo la cohesión social y asegurando la supervivencia y éxito del grupo. Y así llegamos al final de este viaje a través de la prehistoria de África, descubriendo cómo nuestros antepasados desarrollaron estrategias, herramientas y conocimientos que sentaron las bases de la humanidad. Si te ha gustado este vídeo, en mi canal Relatos de la Prehistoria encontrarás muchos más relatos fascinantes sobre la vida de nuestros antepasados, sus aventuras y descubrimientos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes al pasado. Antes de irte, me encantaría saber, si pudieras vivir en cualquier época de la prehistoria, ¿cuál elegirías y por qué? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus ideas. Y para seguir explorando el pasado, aquí te dejo un vídeo increíble que te llevará aún más lejos en la historia de nuestros primeros antepasados.